Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este día, martes 11 de marzo, ya nuestro tiempo de Cuaresma, nos viene al encuentro Isaías con el capítulo 55 del 10 al 11. Coabe justamente en Yebenú, el trito Isaías, el tercer Isaías, el Isaías de la esperanza, el Isaías de la nueva construcción, de la nueva vida. Y nos dice, esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Queridos amigos, pero qué espectacular, dos elementos. Primero dice la palabra de Dios, peñan de yarañe, dice que la lluvia tenue es la que más empapa la tierra. La lluvia que va cayendo, ¿verdad?, sobre la tierra, da ego aguacero o un parete ponga o yo capa, o japala, lo que sea, pero en el fondo no empapa la tierra. Y así es la palabra de Dios. Bewe catube se yo que fuera ña hendugen a peñan de yarañe, ya que na peñan de yarañe, estoy que peñan de corazón, estoy que peñan de ñe ames a peixe ñan de recoego anga y plajuta. Vamos a hacer un camino totalmente diferente, como la lluvia y la nieve que cae desde el cielo y no vuelve de nuevo, dice, sin haber empapado totalmente la tierra. Fecundarla y hacerla germinar. Fecundarla y hacerla germinar. La palabra de Dios tiene que fecundar, tiene que hacer germinar el reino de Dios. Tiene que hacer germinar en nuestra vida, queridos hermanos, sobre todo en esas cabecitas áridas, en esas cabecitas egoístas, en esas cabecitas que solamente están pensando en el dinero, en su provecho. Y entonces hacen de todo, ¿verdad? Hacen de todo, roban, engañan y así. Y lo que menos hacen es preocuparse, ¿verdad? Y entender que los bienes que Dios nos ha dado en esta tierra, primero no le vamos a llevar porque no nos pertenecen, pertenece a Dios. Y nosotros entonces tenemos que hacer que circule siempre el bien de Dios regalado a toda la humanidad, a toda la comunidad. Y nuestra vida tiene que ser una vida de servicio, pero la vida de servicio quiere decir organizar la comunidad, organizar la comunidad. Algunos piensan y dicen, llegó la papa, llegó la serie, allá va, ando un va por seis voy, hace meta, suya la plata, la chaga, así piensan. Ese es ser egoísta. Entender lo que Dios quiere es que te dio la capacidad, la formación, tal vez te ha dado muchas oportunidades para que te formes y con esa inteligencia que te has dado, ¿sabes para qué? Para organizar el mundo, organizar tu comunidad, organizar para que nadie sufra, para que nadie no esté ahí juntando latita, esté juntando, no sé, la quebroreí del basurero para poder sobrevivir. Sino que nosotros, queridos hermanos, desde nuestra vida tenemos que dejarnos tocar por Dios. Porque hay muchos que son muy egoístas, lo único que piensan en su plata, vamos a estar de vacaciones, vamos a estar a correr con el mundo. Ando ya, están en la indígena, están en la mitano super, viene y trabajo. ¿Y qué hacemos para organizar bien nuestra sociedad? Y para que salgamos, ¿verdad?, todos juntos de una sociedad injusta. Así tiene que ser la palabra de Dios. Cuando toca el corazón del hombre, solo cuando toca. Si todavía estás pensando de esta forma, quiere decir que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.